prácticamente necesita mucho del amor. Y prácticamente lo que el mundo ha perdido es el amor. Y cuando me refiero al amor, me refiero a ese amor maravilloso que Dios nos ha placido en darnos a cada uno de nosotros. Y ese amor maravilloso que Dios nos ha dado, que un día se plació en darnos a cada uno de nosotros, ese amor es el que el mundo necesita. Y es el amor que debemos de predicar, y no solamente con palabras, sino con hechos. ¿Saben de que en esta época del año donde creo yo que el mundo se llena de mucha nostalgia? Los que venimos de países, bueno, todos los que estamos acá somos inmigrantes, ¿cierto? Algún dado de nuestra vida emigramos a este país. Junior, Germán, ¿se puede venir un ratito, por favor? Creo que tengo problemas acá con esto. Yo recuerdo cuando estaba en mi país, somos originarios de El Salvador. Nacimos en El Salvador con mi esposa, nuestros 3 hijos nacieron acá en este país. Yo recuerdo que las navidades allá eran muy distintas a como se hacen aquí. El Año Nuevo y todo este tipo de fiestas que se hacen por este año era algo precioso, algo único. Yo creo que cada uno de ustedes, independientemente del país donde sea, yo estoy seguro de que usted me diría lo mismo. Obviamente, pues siempre venía la familia a la casa, siempre estaba la tía que siempre cocinaba a veces demasiado, o la abuelita que hacía esas galletitas tan ricas, y para estas fechas donde creo que se nos pasa un poco la mano y comemos a veces hasta de más, ¿cierto? Así es que hay que hacer espacio para este tipo de fiestas. Pero el asunto es de que da nostalgia porque uno se da cuenta de que uno viene a un país desconocido, donde en primer lugar uno no conoce la cultura, en segundo lugar la familia quedó atrás y es un reto. Todos nosotros los que hemos emigrado a este país, déjenme decirles que fue un reto increíble, porque en primer lugar, para aquellos que no tenían amistades o ni familiares en un país desconocido, en primer lugar, fue un reto venir a un lugar donde la cultura es totalmente diferente. Por ejemplo, en mi país allá se come mucho la pupusa, la tortilla y mucha comida fuerte, el arroz y todo eso. Y uno viene acá y uno se da cuenta que es que el pancito, que el pan francés, que lo otro, que McDonald's, es una cultura totalmente diferente. Y uno comienza como a extrañar, ¿no? Su cultura, sus raíces, comienza a extrañar su tierra natal, de uno viene y uno añora. Estaba leyendo un día de estos las noticias que esta es la época del año donde la gente más viaja a sus países para poder ir a estar con sus familiares. Y qué lindo es, gracias. Qué lindo es cuando uno puede tener esa cercanía una vez más con los seres queridos. Déjeme decirle algo, que a veces el mundo en estas fechas es que la gente logra tener como ese espíritu de dadivosidad, ese espíritu de dar, ese espíritu de ser amistoso, ese espíritu de ser amigable. Yo que manejo mucho, me doy cuenta que a veces en la carretera, a la hora pico, cuando todo el mundo sabe, ¿cuántos han manejado aquí a la hora pico en Boston? Eso es increíble. Usted va a downtown Boston, usted va para en cualquier ciudad, por muy grande, cualquier ciudad del país, grande o pequeño como sea, el tráfico es increíble. Hoy en día todo el mundo tiene carro. Y es muy chistoso, si podemos llamarlo de esa manera, porque resulta de que pues todo el mundo quiere llegar o ser el primero. Y usted se ha dado cuenta que a veces las personas le rebasan sin poner la direccional, se paran enfrente de usted y usted muchas veces quiere llegar a su destino y no puede por el tráfico, etcétera, 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 etcétera. Pero yo me di cuenta de que para estas fechas todo el mundo como que anda un poco, bueno, a pesar de que andan apresurados, todo el mundo como que anda como de muy buena gente. Te suben las luces para que pases, paran para que pase el peatón, ponen la direccional. Y aunque todo el mundo está viajando, porque yo viajé el jueves y el viernes viajando del área de Búfalo por este lugar, y es algo increíble, un tráfico increíble. Y usualmente que la ruta 90, es la interestatal 90, es bastante no tan concurrida de tráfico, había mucha gente viajando. El punto es, queridos, que la gente comienza a pensar para estas fechas
de manera diferente, ¿no? De esa manera de dar, de esa manera espiritual, si podemos llamarle así. Ahora, yo venía preguntándome, ¿qué pasa con nosotros los cristianos? Nosotros los cristianos, independientemente de cuántos años tengamos en la iglesia, su servidor se bautizó el 16 de octubre del año 1993. Y los años en la iglesia a veces a nosotros nos llevan a pensar un poco diferente, porque a veces nosotros creemos que, hablando de mi persona, que a veces cierto conocimiento o cierta edad de estar en la iglesia me capacita o me autoriza para yo poder ser diferente. Obviamente, cuando tú tienes más conocimiento, cuando tú y yo tenemos más conocimiento, eso requiere poner en uso ese conocimiento. Porque cuando tú y yo sabemos acerca de un maravilloso mensaje que Dios nos ha regalado. Yo recuerdo cuando tocaron a la puerta y visitaban nuestro hogar y expusieron el mensaje maravilloso de nuestra iglesia. Las creencias adventistas del séptimo día. Y fue algo maravilloso poder entenderlo, poder aceptarlo, poder bautizarse como familia, porque casi toda la familia entera nos bautizamos en esa ocasión. Pero vienen los años y vienen ciertos tipos de obstáculos en la vida. Uno se va dando cuenta en la vida cristiana que la vida cristiana muchas veces no es como la pintan algunas personas. A medida que adquieres la experiencia en la vida cristiana, te vas dando cuenta que requiere accionar en lo que crees. Te vas dando cuenta que requiere más que solamente profesar algo. Porque tú te das cuenta que ahora tú llegas a ser luz y las personas llegan a poner tus ojos en tu vida. Y cuando las personas que te conocían que no eras cristiano, yo recuerdo que nos decían, bueno, y que no eran ustedes los que les gustaban, los fiesteros, que para todas las navidades, todos los año nuevo, bailaban y me recuerdo que la música, y esto y lo otro, y bebida y todo esto y lo otro, ¿y no eran ustedes? Entonces, como familia nos dimos cuenta que ahora tenemos un compromiso para el mundo, para darles a entender el maravilloso plan de salvación. Y es ahí en algún momento de tu vida donde tú y yo nos damos cuenta que para poder predicar el Evangelio no solamente debe ser predicado del púlpito o de palabras de mi boca, sino que hay un momento en la vida que la vida te pone entre la espada y la pared. Y digo entre la espada y la pared porque hay situaciones en las cuales tú quisieras salir volando. Porque uno dice, ups. Hermanos, hoy en día, yo no sé si ustedes quizás se acordaban tal vez un tema diferente por la fecha o esto y lo otro, pero yo dije, bueno, hoy en día lo que el mundo necesita, lo que necesitamos como iglesia es entender que estamos viviendo los últimos días de la historia de este mundo. Necesitamos como iglesia entender que ese mensaje que nuestros antepasados iniciaron con fuerza allá por los 1843, 44, ese mensaje que tomó fuerza y poder, en algún momento en la vida cristiana comienza a perder valor y comienza a perder fuerza. Y no es porque el mensaje no siga siendo el mismo, no es porque el mensaje no era el mismo que me predicaron a mí en mi país allá en los años 93, sino porque el que recibe el mensaje hace que el mensaje pierda el valor y pierda la fuerza con la cual un día fue predicado y fue iniciado. Y ese es el punto. Por lo cual nosotros hoy en día, el mundo entero se encuentra tal y como está. No es porque el mensaje no tenga el mismo poder, no es porque el mensaje perdió el poder, sino que en el transcurso sucede lo que sucedía con la leche que me mandaban a comprar a mí. Mi mamá me decía, hijo, voy a comprar la leche, pero vete tempranito y sé el primero en la línea, porque si eres el último y tienes que estar, fíjate de dónde la señora saca la leche, o yo. Fíjese bien, hijo, no deje que se lleve la cubeta para dentro del cuarto y luego salga otra vez. No, usted dígale, quiero de esa leche recién ordeñada de la vaca. ¿Cuántos tomaron leche de vaca del pasado? Amén. Qué rica, ¿verdad? Amén. Estoy seguro que ya la dejaron, así como su servidor.
Y resulta ser que yo no entendía lo que mi mamá me quería decir, hasta que un día le pregunté, bueno, tengo que preguntarle a mamá, mamá, pero ¿cuál es el problema? Dice, mira, si tú dejas que la señora coja la cubeta, la lleve al cuartito allá, y cuando regrese tú te das cuenta que era más cantidad de la que ella entró, es porque le puso agua, para que le abunde. Y ustedes saben que en nuestros pueblos, en mi pueblito donde yo soy, un pueblito yo vengo de campo, y yo recuerdo que la gente en el campo, personas que no tenían quizás el conocimiento de Dios, siempre le echaban agua a la leche para que abundara más, y eso se le llama adulterar la leche. Es porque abunde más, pues. Porque si eran 4 botellas, ahora para ponerle más agua, ahora ya eran 5 o 6, ahora podría sacar un dinerito extra. Y en la vida cristiana sucede lo mismo muchas veces, porque nosotros permitimos que a veces conocimientos ajenos al nuestro, ajenos a lo que la palabra del Señor dice, adultere lo que un día tú y yo creímos. Y es ahí donde pierde fuerza y el valor correspondiente al Evangelio. Y comenzamos entonces nosotros a creer cosas que antes no creíamos, o a hacer cosas que antes no hacíamos, o comenzamos a dejar de predicar un evangelio maravilloso, con poder y con fuerza como fue iniciado. ¿Por qué? Yo recuerdo que cuando me bauticé, queridos hermanos, la gente decía, y había un predicador que era muy admirado por mucha gente, decía, Cristo viene, prepárate, Cristo viene. Y yo recuerdo que hacíamos campañas evangelísticas en mi país. Las campañas evangelísticas eran de 30 días, no de una semana como lo hacemos aquí en Estados Unidos. Allá eran 30 días, eran un mes entero, 4 semanas consecutivas. Y si la gente quedaba con sed, o porque el predicador tenía un mensaje tan maravilloso y no logró terminar, nos extendíamos una semana más. Yo recuerdo que en una ocasión llovió tanto, y en esta iglesia no habían paredes, era nada más como le llamamos allá una ramada, una galera, era nada más el techo. Y esa lluvia azotaba y azotaba fuerte. Tuvimos que enrollarnos los pantalones hasta las rodillas para no poder mojarnos, para poder ingresar llenos de lodo, predicando el evangelio con poder y potencia. Y la gente llegaba, la gente se bautizaba, la gente entendía el mensaje. ¿Por qué? Porque la gente sentía el valor y el deseo de predicar el evangelio. ¿Pero qué sucede? Yo le decía a mi esposa y le decía a algunos hermanos hace un sábado atrás que estuvimos predicando en la iglesia de Teleboro, y decíamos, ¿qué sucede? Sucede de que todos nosotros venimos de una cultura hispana. Y yo no sé si usted ha escuchado este comentario, yo muchas veces lo dije en el pasado, y muchas veces uno comete el error de decir, no, es que en mi país, no, es que allá las cosas son diferentes. No, es que cuando yo estaba allá, no, es que allá se come tortilla y acá no, acá solo hamburguesa. No, que allá no cae nieve. No, que esto y lo otro, y comenzamos a poner pretextos. Yo siempre digo, ¿acaso el evangelio que tú recibiste en tu país de origen no es el mismo evangelio que nosotros creemos hoy en día acá? Entonces, ¿cuál es el problema? Y llegamos a la conclusión que el problema somos nosotros. Porque hacemos que el evangelio pierda el poder, pierda la potencia para ser predicado a todo el mundo. Y hoy en día las personas allá afuera que quieren escuchar a un Dios maravilloso, a un Cristo Redentor, a un Cristo Salvador, ahora ven muchas veces en nosotros como cristianos algo totalmente diferente a lo que predicamos. Y cuando la gente ve en mí algo totalmente a lo que predico, la gente deja de creer en ese evangelio, porque el evangelio pierde el poder, no porque no tenga el poder, sino porque yo hago y represento, soy la imagen prácticamente, o sea, el representante de Dios, de ese evangelio maravilloso. Y cuando yo como representante, soy como un embajador de su país, representa a su país en un distinto país ajeno al de él, ese país, esa persona es el país en un país ajeno. Tú y yo somos embajadores de Cristo. Somos embajadores del reino de los cielos. Somos representantes. ¿Por qué? Porque llevamos un evangelio maravilloso en cuerpos o en manos de barro. ¿Cometemos errores? Claro que sí. Cometemos errores constantemente y a diario, queridos. Y es necesario que hagamos esos arreglos. Pero eso no quiere decir que tú estás excluido de no pertenecer y no de ser parte del reino, lo cual Dios te ha llamado para que vivas en esta tierra.
Por esa razón, una de las preocupaciones mayores de nuestra iglesia hoy en día es que el Evangelio está perdiendo el poder que un día lo cual tú y yo iniciamos. Y hoy en día el mundo está cayendo en un letargo espiritual, el mundo entero está cayendo en un letargo espiritual, escúchame bien, porque ahora ya no quiere, tú vas, tocas una puerta. ¿Sabes qué hacen muchas personas? Le tiran la puerta. No, hoy no tengo tiempo, trabajo. No, hoy no tengo tiempo, tengo que salir. No, hoy no puedo. Porque vivimos en una generación que nos tocó vivir. Yo le hablo a mis hijos y les digo, nuestra generación, cuando nuestros padres nos educaron a nosotros, hablamos un día esto con nuestros hijos, no había el internet que hay ahora, no había los smartphones que tenemos ahora. Hoy en día nosotros ponemos este artefacto en manos de nuestros hijos, y ¿saben qué es lo que nosotros hacemos? Le ponemos el peligro en las manos de nuestros hijos, le ponemos la tentación en las manos de nuestros hijos. O sea, los padres que están aquí ya adultos no me dejan mentir que cuando criaron a sus hijos fue muy diferente, y aunque tuvieron sus trabas porque era rebelde, lo castigaron, pero era un poco más distinto. Y yo le digo a mis hijos ahora nosotros los padres de la actualidad, nosotros los padres modernos, con ellos tenemos un arduo trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que prevenirnos de estas situaciones. Tenemos que prevenirnos que el Evangelio pierda su poder y su valor en un mundo lleno de tanto pecado, una generación totalmente corrompida. Y cuando yo veo todo eso, queridos hermanos, cuando yo veo las noticias, cuando miramos las barbaridades que usted y yo podemos encontrar en internet, cuando usted ve a los jóvenes de 15, 16, 17 años, jovencitas embarazándose, jóvenes metiéndose cocaína y inyectándose esas cosas en sus venas, oigan, hermano, es terrible. En otras palabras, hay un mundo allá afuera que está necesitando del amor de Dios. Y Dios quiere que tú y yo no solamente lo prediquemos, sino que lo vivamos y lo practiquemos para lograr llegar a estas personas. Y cuando tú y yo logramos llegar a estas personas, tú te vas dando cuenta que no es el conocimiento y no son los años lo que garantizan que tú y yo prediquemos este Evangelio, sino una entrega total y única y genuina con Jesús. Por esa razón dice nuestra lectura bíblica, lo que la hermana leyó, en 1 de Juan, capítulo 3, y el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. A ver, entendamos una cosa. Yo creo que ustedes entiendan algo en ese texto. Lo vamos a leer un poco más despacio. Todo aquel que es nacido de ¿quién dice? No practica ¿qué cosa? El pecado. Porque ¿qué dice? A ver, la simiente. ¿Qué es la simiente de Dios? ¿Qué es la simiente de Dios? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Qué se entiende por ser la simiente de Dios? ¿Los hijos de Dios? ¿Perdón? Descendencia, muy bien. Quiere decir, queridos, escucha, alguien por ahí en esta ocasión se acerca y me dice: hermano, bueno, pero ¿cómo es que ustedes los cristianos dicen de que, bueno, la palabra del Señor dice, pero me dice, ¿cómo es que ustedes dicen que realmente ustedes vienen del pecado? Por ahí alguien me dice, bueno, ¿cómo es que al bautizarse, o por qué ustedes practican el bautismo? Bueno, digo, bueno, es un rito que nuestro Jesús dejó para que todo aquel que crea, ¿verdad?, pueda llegar a un conocimiento maravilloso, y hacemos el acto de bautismo porque Jesús así lo enseñó. Pero me decía la pregunta y dice, pero ¿cómo que ustedes dicen? Que la Biblia dice, bueno, que ustedes, por Adán todos pecaron, y todos de alguna manera tenemos la descendencia del pecado en nuestras venas, o sea, en nuestra carne, porque venimos del pecado. Pero ahora nosotros sabemos que somos redimidos a través de la sangre de Jesús. Y cuando el texto te está diciendo a ti que nosotros venimos de la descendencia de Jesús, cuando él dice prácticamente ahí que Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, se refiere al no solamente conocimiento, sino el practicar lo que Jesús te enseñó. O sea, que una creencia no es, y una forma de vida no es suficiente para decir soy parte de la simiente o soy parte del remanente. ¿Usted entiende lo que quiero decir?
porque nosotros podemos tener quizás mucho conocimiento de la Biblia. Y hoy en día hay muchas personas en el mundo que tienen mucho conocimiento de la palabra del Señor. Pero el conocimiento de la palabra del Señor no me lleva a mí a alcanzar esa salvación. Cuando el texto se refiere a la simiente, está en él, se refiere a que Jesús está en él, está en el corazón. Y cuando Jesús, que es la simiente de Dios, está en ti y en mí, yo llego a ser parte de esa simiente. Y por consecuencia, cuando yo tengo al dador de la simiente, o al que es parte de la simiente, que es Jesús, en mi corazón, tú vas a practicar cosas diferentes. Tú vas a hablar diferente. Tú te vas a vestir diferente. Tú vas a comer diferente. Tú vas a pensar diferente. Porque la simiente está en ti y en mí. Amén. Y esa es la diferencia, queridos. Que nosotros tenemos que entender que el conocimiento no es ser parte de un remanente. El conocimiento o el tiempo no hacen parte de una salvación. Somos salvos por Cristo, eso lo sabemos todos. Somos salvos por Jesús, por esa sangre maravillosa que Él derramó. Pero todos entendemos el maravilloso plan de salvación, ¿amén? ¿Lo entendemos? Que solamente a través de la sangre de Jesús podemos ser salvos. Pero si no aceptamos esa sangre maravillosa, también podemos perdernos. ¿Por qué? Porque el hecho de ser algo o alguien en conocimiento no me garantiza que sea parte de esa simiente. Y ese es el peligro máximo, lo cual hoy en día la gente tiene hoy en día en el mundo entero. Porque creemos, queridos, que solamente por ser parte de un remanente, y a mí me preocupa mucho, me asusta muchas veces cuando nosotros muchas veces hemos dicho, somos el remanente, y nos mofamos muchas veces, y sacamos el pecho y decimos, somos el remanente. ¿Sabe lo que dice la escritora Ellen G. White? Eventos de los últimos días, Camino a Cristo, y la página 77 del deseo de todas las gentes. Ella escribió y dice que del remanente va a salir un remanente, el cual va a terminar la obra en los últimos días. La pregunta es, ¿nosotros de qué parte o a qué altura del remanente nosotros estamos? Queridos, porque es lindo vivir el American Dream. Es lindo venir a un país que te ofrece leche y miel o un mejor estatus económico para soportar tu familia en tu país, para soportar a mi familia, para crear nuestros hijos. Las oportunidades que hay aquí son increíbles comparados a mi país, por ejemplo. Aquí tengo más posibilidades de darles el estudio a nuestros hijos de una manera diferente. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de que somos parte de una simiente y que no podemos corromper esa simiente, ese evangelio maravilloso, en un país desconocido, en un país que va a la perdición, o que al menos pretende llevar a nuestros hijos a la perdición. Es por esa razón que el texto está diciendo que el que practica el pecado es del diablo. El versículo 8 más atrás decía, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso es que vino el Hijo de Dios, para deshacer esas obras. Ahora miren qué interesante lo que dice Deuteronomio. Yo quiero que vaya conmigo, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 26 y los versículos 16 en adelante. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículos 16 en adelante, dice la palabra del Señor: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solamente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y que guardarás sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Palabra sea de nuestro Dios. Amén. Qué interesante. O sea que en nuestras manos hay un ministerio maravilloso que el Señor desea que se cumpla hoy en día en un mundo que está perdido,
pero Él necesita de nosotros para que prediquemos un evangelio maravilloso, pero no solamente un evangelio de palabras, sino un evangelio que se pueda vivir, que se pueda predicar con una vida santa en Jehová, con un deseo de que la gente entienda un maravilloso santo que Jehová ha puesto en cada una de nuestras manos. Por esa razón, queridos hermanos, es necesario que nosotros estemos a cuenta con Dios, que nosotros hagamos de nuestra vida, hagamos de nuestro hogar, hagamos de nuestros hijos, hagamos de nuestra iglesia, un pedacito de cielo, un rayo de luz que lleve esperanza en nuestro pueblo, en nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a los compañeros de escuela. Es por eso que necesitamos ser luz en medio de una oscuridad, que la oscuridad cada vez está cogiendo más y más terreno. ¿Saben por qué? No es porque la oscuridad pueda más que la luz, sino sencillamente porque muchas veces la luz que tú y yo pretendemos tener no es lo suficientemente fuerte para poder alumbrar. ¿Cuántos se quedaron sin luz alguna vez en sus casas? Y uno va y coge el teléfono o una lamparita y te diste cuenta que la lamparita tenía como las baterías ya muy bajas y alumbra una luz así muy amarilla, muy opaca, y te diste cuenta, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo está la luz de Cristo en tu corazón? ¿Cómo está la luz de Cristo en nuestros corazones? Cuando vienen las adversidades a tu vida, cuando vienen las situaciones. Y déjenme decirles que cuando vienen las situaciones, queridos hermanos, Pablo dice que se gloriaba en las situaciones y en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque las tribulaciones, porque las situaciones de la vida, Dios las permite con el único objetivo para poder refinar el carácter tuyo, para poder refinar mi carácter, para podernos hacernos fuertes, para que estemos listos y preparados cuando venga la situación más fuerte para tu vida. Por eso no te quejes de las situaciones. No te quejes de lo que está pasando en tu vida, de lo que está pasando en tu hogar, de lo que está pasando con tus hijos. Y aunque muchas veces son por nuestros descuidos, pero Dios a veces las permite para que tú puedas encarrilarte muchas veces en el camino que Él te trajo y te llamó un día inicialmente en tu vida. Por eso, queridos hermanos, es necesario que nosotros entendamos que es tiempo de ponernos a cuenta con el Señor. Y yo por eso, si había que darle un título al tema, yo dije, bueno, vamos a darle el título, la señal distintiva. ¿Por qué? Porque la señal de distinción del ser humano o del cristiano no solamente debe de ser físicamente, sino que también debe ser espiritualmente. Porque cuando tú y yo creemos que deben haber cambios nada más exteriores y nos olvidamos de los cambios espirituales, o sea, interiores, entonces caemos en el error de aparentar que soy algo. O sea, antes venía con jeans, por así decirlo, a la iglesia. Imagínense usted y yo con jeans y tienes predicando acá. No es que sea malo el vestido, no es que tenga nada que ver eso, pero cuando tú quieres presentarte al presidente de los Estados Unidos, ante la Corte Suprema, qué sé yo, ¿cómo tú te vistes? ¿Cómo tú vas? Tú te vistes del mejor traje. Tratas de ponerte de la mejor manera posible porque te vas a presentar ante una persona muy distinguida de este país. Lo que quiero decir, queridos, es que cuando nosotros nada más creemos que los cambios externos son los necesarios para poder venir a los pies del Señor, por eso la palabra de Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque cuando Jehová tiene el corazón tuyo y mío, los demás cambios internos y externos fluyen automáticamente. Por eso es doloroso hoy en día cuando a veces nosotros encontramos a personas que se quieren bautizar. Yo recuerdo que había una persona que llegaba a la iglesia y quería bautizarse y decía incansablemente, pedía que quería bautizarse. Y digo, bueno, hermano, entonces vamos a iniciar los estudios bíblicos. Vamos a comenzar la fe de Jesús. No, ya la estudié. Bueno, vamos a estudiar la fe de Jesús avanzada entonces. Vamos a darle duro a las 28, a las 29, a las 28 doctrinas. Vamos a leer los libros, vamos a ponernos entonces. Perfecto, vamos a hacerlo. Y un día que pidió ser bautizada, y ella dijo, hoy me voy a bautizar y estoy lista para bautizarme. Yo recuerdo de que un hermano brincó y dijo, ¿sabe qué? Ella no puede bautizarse.
Yo recuerdo que varios hermanos preguntamos, ¿y por qué? Porque aún tiene sus anillos en sus manos. Porque aún trae esos aretes en sus orejas. Porque aún trae esa cadena. Porque aún viene con pantalón a la iglesia. Porque aún viene con tenis. No puede bautizarse. Se ha recortado el pelo y tiene que dejárselo crecer. Cuando lo tenga largo le llega hasta por aquí, entonces lo bautizamos. Y cuando el ser humano, cuando la mente del ser humano llega hasta esos extremos de creer, querido, de que lo externo es lo que te capacita para venir a los pies de Jesús, cometemos un grave error. Pero cuando tú y yo entendemos que tenemos que darle el corazón a Jesús, nuestra vida a Jesús, nuestros talentos a Jesús, automáticamente Jesús va haciendo la obra transformadora, querido, en la vida del ser humano, y la persona va cambiando poco a poco. Para esa razón nosotros, los que tenemos experiencia, los que tenemos años de estar en la iglesia, estamos para ayudar a este tipo de personas, para decirle, oye, tienes que vestirte diferente, tienes que quitarte esto, así no puedes pasar al frente, pero ¿te quieres bautizar? Amén, alabado sea el Señor, entrega tu vida al Señor. Porque ningún ser humano tiene la potestad o la autoridad de impedirle la salvación a otro ser humano. Pues también estoy perdido igual que esa persona si no acepto la sangre de Jesús. Es por esa razón, queridos amigos y hermanos, que el amor debe vivirse y debe predicarse hoy en día en nuestros hogares. Hay hogares también que se están destruyendo. Ustedes se han dado cuenta, es alarmante. Estudiando un día de esto con mi esposa, hace algunos años trabajamos en el departamento de hogar y familia, y nos comenzamos a preparar y comenzamos entonces a investigar de qué se trataba todo esto. Nos dimos cuenta que una cifra alarmante en el país donde fluye leche y miel, Estados Unidos, tiene una cifra, una de las más cifras, aunque también detrás de Francia, España y otros países europeos, de divorcio. Investigando un poco más, nos dimos cuenta también que hoy en día también es muy de moda y muy de común también que entre cristianos también hay personas que también no funcionó, ¿saben qué? Nos separamos y ya. Yo me preguntaba a mi esposa, digo, ¿te das cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y es por la razón, queridos hermanos, que el enemigo sabe de que si puede tener un hogar, si puede tener una familia, puede también hacer tambalear a una iglesia. Y cuando hace temblar a una iglesia, y escucha bien, se va a esos hogares fuertes y bien cimentados, a esos líderes que tienen esa visión de predicar, esa visión del crecimiento de la iglesia, va y ataca, y si no de una manera de otra. Porque el enemigo sabe que si tiene a un hogar de rodillas, o sea, temblando, en la cuerda floja, va a derrumbar también a una iglesia, va a derrumbar a una sociedad, va a tener a un país entero a sus pies haciendo las cosas que él quiere que el mundo haga. Y es por eso que tú hoy día vas a ver en las noticias personas que se divorcian. Hay matrimonios hoy en día en Europa, estamos leyendo con mi esposa leyendo que hay matrimonios, no sé, no recuerdo cómo fue la palabra que ellos les dan, de que se pueden casar como por un contrato de 3 años. Si dentro de 3 años la cosa no funciona, el contrato aquí firmado por el abogado dice que tú y yo podemos separarnos y se acabó. Y no, cada quien para su lado y se acabó. Yo digo, ¿cómo es esto? Queridos, el mundo estamos viviendo en un mundo al cual tú y yo pertenecemos en los últimos días de este mundo. Pero nosotros muchas veces, queridos, estamos de brazos cruzados, teniendo una luz maravillosa, en un sueño, en un adormecimiento espiritual, cuando a nuestras narices, nuestros propios ojos, familias se están perdiendo enteras. Estamos predicando en una de nuestras iglesias, que me voy a reservar el nombre, pero en una de nuestras iglesias, y una pareja muy linda, la cual somos amigos hoy en día, llegó por primera vez después de tanto tiempo que no tenían de llegar a la iglesia.
Tu servidor estaba predicando, nos conocimos, intercambiamos números de teléfono, intercambiamos informaciones, nos visitamos y todo esto. Nos dimos cuenta de que una pareja maravillosa que necesita, que ella no es bautizada, pero que ella en algún momento conoció en el pasado, pero que tampoco está, está. Entonces nosotros decimos, bueno, hay que apoyarlos, hay que amarlos, hay que esparcir esa luz maravillosa. Queridos, hay mucha gente que necesita escuchar de este amor maravilloso. Hay mucha gente hoy en día, incluso dentro de nuestras mismas iglesias, que está pasando situaciones tremendas. Por esa razón, recuerden que somos parte de la simiente, que tenemos sangre real en nuestras venas, porque le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú no eres cualquier cosa, querido. Nosotros no somos cualquier cosa. No somos unas personas que por ahí se nos ocurrió hacer una iglesia o se nos ocurrió venir acá. Queridos, nosotros, dice la palabra del Señor, que somos pueblo adquirido. Somos un pueblo santo y tenemos que vivir como tal. Somos un pueblo que ha sido declarado por la sangre de Jesús santo, lleno de una luz maravillosa. Tenemos que vivir como tal. Y por esa razón yo quise traer el tema en esta mañana. Porque hoy en día yo estoy seguro y siento en mi corazón y veo alrededor, y yo sé que ustedes no me dejarán mentir, que hoy en día el challenge más grande para todo cristiano en este mundo es vivir y practicar lo que decimos creer. Si usted y yo no vivimos ni practicamos lo que creemos, yo me pregunto a mí mismo, ¿qué hago yo predicando en esta mañana aquí ante todos ustedes? ¿Qué vine yo a hacer esta mañana aquí con mi familia? ¿Para qué yo me preocupo en educar a mis hijos? ¿Para qué yo me preocupo de serle fiel a mi esposa? ¿Usted me está entendiendo? Si yo no creo si yo no vivo lo que yo creo, si yo no estoy seguro de la creencia que el Señor me ha dado, si yo no estoy seguro de mi salvación, de la salvación de mi esposa, de mis hijos, si yo no creo de la salvación de nuestra iglesia, de mi iglesia, ¿para qué usted y yo estamos aquí sentados en esta mañana? Querido, ese es el reto que todos los días tú y yo tenemos, es vivir lo que predicamos. Cada vez que nos dirigimos al trabajo, cada vez que hay una situación en el trabajo o en la carretera, cada vez que hay una situación allá afuera, que yo tengo que poner a Jesús en alto, es ahí donde se debate nuestra espiritualidad. Cada vez que hay una mujer que quiere sacar a un hombre de sus casillas y quiere llevarlo al adulterio, cada vez que hay un hombre que quiere sacar a una mujer santa también de la iglesia, de sus casillas, cada vez que hay una persona que se acerca a nuestros hijos, que no tiene conocimiento de Dios, ofreciéndole drogas, ofreciéndole alcohol, ofreciendo quizás hasta pornografía en el teléfono, ese artefacto que tú y yo les hemos dado a nuestros hijos, es ahí que debemos nosotros vivir, querido, lo que profesamos, lo que predicamos, porque si no, ¿de qué sirve entonces? ¿De qué sirve que yo predique, que yo cante, que yo me faje haciendo programas hermosos, si yo no aprendo a vivir la vida cristiana como Dios nos ha llamado a vivirla? Ese es el reto tuyo, ese es el reto mío, ese es el reto de mis hijos, ese es el reto de todos nosotros aquí en esta mañana. Y ese es el reto que tenemos que aprender a aceptarlo y a lucharlo todos los días tomando de la mano de Jesús. Porque te vas a equivocar, claro que te vas a equivocar. Te vas a tropezar y probablemente te caigas, y probablemente te duela mucho, y probablemente te dañes mucho, y probablemente te cueste levantarte mucho, pero levántate. No te quedes ahí. Probablemente te digas, ya no puedes levantarte. Tú no perteneces a esto, caíste. Un día fuiste líder y ahora estás hundido en el lodo. Levántate, que es por la sangre de Cristo Jesús que tú y yo somos salvos. No por lo que la persona diga. ¿Que no me puedo bautizar? Bueno, los aretes y los anillos se van a quedar allí, pero el Señor va a hacer la obra maravillosa. Queridos, es tiempo de vivir y de predicar este evangelio maravilloso, querido. Porque los tiempos que estamos viviendo, yo recuerdo que allá en mi juventud, y aunque aún me considero joven, me tengo que echar flores yo solo, ¿no? Pero yo recuerdo que muchos predicaban a voz en cuello que Jesús venía. Jesús no ha venido todavía.
tenemos una profecía maravillosa, libro de Daniel, libro de Apocalipsis. Queridos, si usted logra notar y logra estudiar esas profecías y saborear esas hermosas profecías maravillosas de este hermoso libro, usted se da cuenta que como pueblo de Dios somos el pueblo de Dios que tiene un conocimiento maravilloso, pero que lamentablemente a veces no hacemos uso de ese conocimiento. ¿Hace cuánto tiempo dejamos de predicar de las profecías bíblicas? ¿Hace cuánto tiempo hoy en día que hemos dejado de predicar que Cristo viene? ¿Hace cuánto tiempo paramos de predicar, mejor dicho, de esos hermosos temas que hablan acerca de la segunda venida, de la marca de la bestia, de los 144,000, de los... Hermanos, tenemos que saborear la Escritura nuevamente y volver otra vez al inicio. Tenemos que volver al inicio, nuestros orígenes, donde cuando nosotros fuimos llevados a este mensaje para poder llevarlo a un mundo que lo necesita. Jesús bien pudiera bajar y poder mandar a los ángeles para que prediquen el Evangelio. Dice Ellen G. White que si él quisiera podría mandar a ángeles, una legión de ángeles enteros, y este Evangelio podría ser predicado en todo el mundo sin ningún problema. Pero ¿sabes por qué no lo hace? Porque él quiere que todo el mundo también escuche la palabra y vea también y se quede atónito todos aquellos mundos no creados, que nosotros somos espectáculos para esos mundos no creados que dice la Biblia, para que podamos demostrarles que a través de la sangre de Jesús tenemos la capacidad, por la libertad de elección que Dios nos dio, de escoger el bien y no el mal. Y ese es el único talento y el único don que todos tenemos, porque yo muchas veces digo, ¿cuántos pueden cantar? Y dicen, no, yo no puedo cantar, o yo no puedo predicar, dicen muchos. O yo soy, como decía Moisés, soy tartamudo y no puedo. Pero déjame decirte que el único don maravilloso que todos tenemos aquí dentro de esta sala es la libertad de escoger el bien o el mal. Todos tenemos esa capacidad. Tú eliges qué vas a hacer esta mañana. Tú eliges qué vas a hacer mañana. Tú eliges qué vas a hacer con tu hogar. Tú eliges qué vas a hacer con tu esposa o qué vas a hacer con tus hijos. Tú eliges. ¿Me voy de la casa? ¿I give up a mi matrimonio? ¿I give up a mis hijos? Tú eliges, querido. Pero tú sabes lo que tienes que hacer, pero la elección la tienes tú en tus manos. Y Dios es maravilloso porque no forza a nadie. Dios es maravilloso porque no quiere que nadie se pierda. Por esa razón es que Dios no ha venido. Hay un tema también que comenzamos a preparar hace algún tiempo atrás con mi esposa, y que tal vez no muchos concuerdan, pero de acuerdo a la profecía dice que Jesús cumplía la profecía. Y si Jesús no ha venido en estos tiempos, y ese es otro tema también largo, es porque tú y yo no estamos cumpliendo la profecía que Dios nos ha dado para que cumplamos. Si queremos que Jesús venga y que aparezca en las nubes de los cielos ya muy pronto, querido, tenemos que entender de que tenemos que cumplir esa profecía. Hermanos, yo sé que me estoy extendiendo un poquito, pero ya para ir terminando, yo también quisiera hacer mención de... Esta computadora se me está laqueando acá, amigo. No me abre, pero bueno, eso hizo hermano. Está bien. Está bien. ¿Ustedes se recuerdan de Daniel? Daniel y sus amigos cuando fue llevado a Babilonia, a un país desconocido, completamente ajeno al suyo, con cultura totalmente diferente, con una forma totalmente diferente, no solamente en el comercio, sino también en las prácticas. Babilonia era prácticamente los Estados Unidos de Norteamérica en aquel tiempo, si le podemos llamar así, el país sofisticado, el país con el armamento más capacitado, con el arma más poderosa, un país que gobernaba, y Daniel fue llevado a este lugar. Y todos nosotros sabemos la historia, yo creo que hasta los niños saben la historia, que cuando Daniel fue llevado a ese lugar, se le cambió el nombre. ¿Saben por qué se le cambió el nombre de Daniel? Porque el rey quería cambiar su identidad. Y eso es lo que el diablo quiere hacer, cambiar en la mente tuya y en la mente mía ante el mundo. Él quiere quitarte la simiente, Él quiere quitarte la identidad, Él quiere nublar en tu mente, decir, tú no eres esto, tú eres lo otro.
Por eso cuando el rey cambia los nombres de estas personas, él quería cambiarlo también, porque no quería escuchar esos nombres de Dios en su reino, en su pueblo. Yo te pregunto en esta mañana, querido, ¿tú vas a dejar que el enemigo rebate la identidad tuya de tu vida? ¿O vas a luchar por esa identidad, por esa simiente que el Señor te ha dado? Ya te ha dado la potestad y te ha dado el deseo de que tú tengas. Tienes que luchar, querido. Lucha por tu hogar. Lucha por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Lucha por tu iglesia. Lucha por estos conocimientos maravillosos que el Señor nos ha dado de la palabra del Señor para que se mantengan vivos. ¿Sabes por qué? Porque si paramos de luchar por esto y dejamos que, así como la viejita aquella que yo contaba, le echaba agua a la leche, este evangelio maravilloso que tú y yo un día llegó a nuestras manos, nuestros hijos lo van a tener adulterado. Y los hijos de tus hijos lo van a adulterar más. Y las nuevas generaciones van a perder la fuerza del evangelio. ¿Por qué? Porque si tú y yo menguamos, si tú y yo declinamos, si tú y yo debilitamos nuestro brazo, ahora el mañana será incierto para el futuro de nuestra iglesia. Siempre hemos dicho que los muchachos, que nuestros jóvenes son el presente y el futuro de nuestra iglesia. Y siempre, cada vez que hacemos programas hermosos, ahora me encantó llegar y ver a ese montón de niños tan lindos que tienen ustedes acá en la iglesia cantando, maravilloso. Hermanos, ese es el presente y el futuro de su iglesia. Por lo tanto, tenemos que amarlos, ¿cierto, hermana? Cuidarlos, educarlos, enseñarles esta luz, inculcarlos en este camino. Porque si dejamos que el mundo lo haga, si dejamos que Hollywood lo haga, si dejamos que nuestras escuelas, las escuelas públicas lo hagan, déjenme decirles que no van a tener la capacidad de discernir como la tuvo Daniel con sus amigos en un mundo lejano. Por esa razón, Melanie va a cantar. Yo sé que está por ahí ya casi lista. Y yo quisiera que en esta mañana, queridos, hiciéramos un pacto con Dios. Hiciéramos un pacto de reafirmamiento de nuestras creencias. Un pacto en nuestras vidas y decirle al Señor, Señor, yo sé que hasta ahora quizás no he sido la mejor persona. Me he equivocado. Sé que he estado fallando en A, en B o en C. Pero yo me doy cuenta ahora que quiero hacer resoluciones. Todos los años hacemos resoluciones. Y todo el mundo dice, bueno, estamos en Navidad, estamos ya para el Año Nuevo. Para el otro año me propongo bajar de peso. Para el otro año yo voy a hacer ejercicio, pero para el otro año yo me voy a leer el año bíblico. Yo lo voy a llevar al pie de la letra. Ahí por marzo. ¿Cuál era el versículo de hoy? ¿Cierto? Muy cierto. O ahí por febrero muchas veces, no, que viene el día del amor y la amistad, hay que comer porque bueno, hay que... Queridos, la resolución que todo cristiano, que tú y yo no debemos de perder, es de consagrarnos todos los días en el año 2019. Partiendo desde hoy, yo le prometo al Señor luchar por mi vida espiritual. Amén. Consagrar mi vida todos los días, vivir mi vida como Dios manda que sea. ¿Saben por qué? Porque la vida cristiana debe de vivirse el día a día. Amén. Ellen G. White dice que hay que planear como que si fuéramos a vivir una eternidad, pero hay que vivir ahora, queridos, como que si Jesús viniese hoy mismo. Y tú tienes que creerlo. Si tú vives lo que crees, el Señor hará obras maravillosas en tu vida. Amén. Por esa razón, mientras Melanie canta, si tú quisieras que en esta mañana termináramos con una oración de consagración y quisieras venir conmigo acá al frente, yo te voy a invitar. Mientras ella canta, si tú quisieras ponerte de pie, o si hay algún amigo que visita en esta mañana nuestra iglesia y quiere ponerse de pie y quiere que oremos, tenemos entendido que el pastor estaba con nosotros también. ¿No? ¿No está? Ok. Y quiere preparar esa vida maravillosa para entregársela a Jesús. Hoy es el momento. Así que mientras Melanie canta,
no me pides nada a cambio en su lugar. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar. No hay callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Qué lindo y qué maravilloso es entender que tenemos a Jesús de nuestro lado, ¿cierto? Que no importa lo que la adversidad de estas situaciones que estamos pasando, queridos, Jesús está de nuestro lado. Y Él sigue estando de nuestro lado aún en la actualidad. A veces nosotros nos complicamos la vida en pensar el pasado. Y cuando tú piensas en el pasado, tú te frustras. Cuando nosotros pensamos en el pasado, queridos, ¿saben qué es lo que sucede? Las neuronas comienzan a chocarse una con otra y comienzan a venir esos recuerdos. Y el diablo se aprovecha y te hace sentirte culpable, miserable. ¿Y qué tú haces? Comienza a decirlo, ¿para qué tú te esfuerzas si tú ya eres mío y estás perdido? ¿Para qué tú vives la vida cristiana si no vas a poder? ¿Saben qué es lo que hay que responder? Tienes razón, soy miserable, no tengo nada, pero a través de la sangre de Jesús me capacita para tener todo lo que Él me ha ofrecido. Y soy vencedor y victorioso a través de Jesús. Es cierto que tienes la razón de decir que no eres nada, yo no soy nada, pero la sangre de Jesús nos capacita, queridos, y nos da la victoria de día en día y de gloria en gloria. Por esa razón, cuando vengan esos pensamientos a tu mente puestos por el enemigo, ¿qué tú haces? Hoy no vayas a la iglesia. ¿Para qué tú te esfuerzas? Mira la clase de cristiano que eres. Te perdiste en el camino. No hagas caso a eso. Prepárate. Ora más. Estudia más este hermoso libro. Prepárate, porque Jesús viene. No hagas caso a aquellas personas que muchas veces son puestas quizás por el enemigo, nuestro adversario, para desanimarnos. Vivamos una vida cristiana maravillosa en Jesús, queridos hermanos y amigos. Aprendamos ayer esta vida maravillosa en Jesús. Es tan lindo vivir el cristianismo. El cristianismo es tan maravilloso, es un estilo de vida maravilloso si lo aprendemos a hacerlo tomado de la mano de Jesús. Por esa razón, en estas Navidades, en este año nuevo, y todas las resoluciones que tengamos que hacer, que la más grande de todas sea: hoy me consagro para la gloria y la honra de Jesús. Hoy pongo mi hogar, mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, y todo lo pasado quedó del pasado. ¿Sabes qué hace Jesús con el pasado? ¿Sabes qué hace Dios con el pasado? Nos perdona, lo lanza al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos, dice la palabra. Nunca más se acuerda de ellos. Y si Él que es Dios, es mi creador, mi redentor, me promete no acordarse más, ¿y por qué yo insisto en acordarme de ellos una y otra vez? ¿Por qué yo insisto en seguir amargándome la vida, diciendo yo no puedo, lo pasado quedó del pasado, el ayer quedó allá atrás, el ahora es un nuevo inicio en las manos del Señor Jesús? Por eso, querida iglesia, en esta mañana vamos a hacer una oración. Yo tengo acá su nombre, disculpa, Digna. Gracias por estar con nosotros acá. Su esposa, me imagino. Amén. Gracias. La mejor decisión que todos podemos hacer es de aceptar a Jesús en nuestro corazón. ¿Qué les parece si venimos de rodillas? Porque nuestro Creador se merece la mayor reverencia de parte de la criatura. Y vamos a orarle a nuestro Dios. Querido Padre, muchas gracias, oh Dios. Muchas gracias queremos darte por todo tu amor, por todas las cosas que tú has hecho para con cada uno de nosotros. Oh Dios, estamos aquí frente a tu presencia, oh Dios.
quizás con el corazón destrozado, quizás preocupados, oh Dios, por algo que está allí en el corazón o en la mente, quizás por alguna situación que pasó ayer, la semana pasada, hace un año, yo no sé cuánto tiempo, quizás por alguna situación que nos damos cuenta, oh Dios, que no podemos sobrellevar. Pero por esa razón estamos de rodillas, oh Dios, ante ti, para decirte, oh Dios, no puedo, Señor, no podemos nosotros. Queremos poner en tus manos nuestros problemas, nuestras tribulaciones, nuestras cargas, nuestros pensamientos, nuestras familias, nuestros hijos, nuestra iglesia, Señor, nuestra vida cristiana, Señor. Tú nos has llamado, Dios, a que vivamos en esta luz maravillosa y que le esparzamos a las personas con nuestro testimonio, Señor. Y muchas veces nosotros, oh Dios, por vivir la vida acá en este mundo, por ganar el dinero, y aunque es necesario para pagar nuestra renta, para comprar abrigo, para dar de comer a nuestras familias, oh Dios, es necesario ir a nuestros trabajos todos los días y ganar esos dólares para traerlos a nuestro hogar. Pero, oh Padre, no permitas que nuestra vista se aparte del autor y consumador de la fe, tu Hijo amado Jesús. No permitas, oh Dios, que podamos apartarnos de ti, que eres el dador de la vida, oh Dios. No permitas que podamos vivir, oh Dios, vidas vanas y vacías. Instrúyenos, Señor. Danos la capacidad de abrir ese hermoso libro y de escudriñarlo. Danos el deseo de caer de rodillas las veces que sea necesario para clamar a ti, porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Pero muchas veces nosotros, oh Dios, es lo que menos hacemos, y por eso perdónanos, Señor. Ayúdanos a vivir vidas cristianas maravillosas, oh Dios, usados por tu Espíritu, para que este Evangelio pueda llegar hasta lo último de los confines de la tierra, para que nuestras familias que necesitan entender y ver los cambios en nuestras vidas puedan mirarlos palpables al mirar que hemos cambiado totalmente para tu gloria. No queremos cambios solamente exteriores, oh Dios, sino cambios interiores en los que hablamos, Señor. Cambios del corazón y de la mente son los que clamamos y pedimos, oh Dios, porque estamos seguros que si tú haces los cambios necesarios en nuestra mente y en nuestros corazones, viviremos vidas maravillosas para tu gloria y para tu honra. Bendice esta iglesia. Bendice a estos líderes, oh Dios. Bendice a los nuevos líderes que van para el siguiente año. Bendice al pastor de esta iglesia, Señor. A cada uno de los miembros de esta iglesia. A nuestros amigos, a nuestra hermana Digna con su esposo Pedro que pasaron y están acá también al frente. Y a cada uno, Dios, como que si por nombre los mencionara, tú les conoces, oh Dios. Derrama de tu espíritu, de tus bendiciones y de tu amor. Y que juntos podamos unir fuerzas para que el otro año sea un año de victoria para tu gloria y para tu honra. Gracias, oh Dios, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, queridos. Gracias por su tiempo. Gracias por haberme aguantado. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantar el coro, ¿verdad? Así, vamos a colocarnos de pie nuevamente y vamos a cantar el himno 75, como iniciamos. Grande es Jehová. Hermanos, coloquémonos en pie y vamos a cantar el himno número 75 para dar por finalizada esta maravillosa exposición de la palabra de Dios. Y Melanie, que está por allá.